La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con mis hermanos en esta mañana. Estamos en la presencia del Señor, su santidad, como nos explicaba el miércoles, con temor y con temblor, pero sabiendo que Él es el que ha hecho el llamado, y cuando Él hace el llamado no nos podemos negar. Así que a lo que vinimos, Señor, sabemos que estamos bajo tu guía, bajo tu dirección, y sé que las palabras de mi pastor han creado expectativas, especialmente en aquellos que no pudieron asistir el día viernes. Y sabemos que el Espíritu no va a permitir que ninguna de esas palabras caigan al suelo. Quiero invitarlos a todos para hacer la lectura inicial. Gracias, mi hermana, reciba mucho más. A la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Nuevo Testamento. El viernes el Señor nos concedió la oportunidad de compartir su palabra y como cosa rara, todo aquel predicador que ha sido parido en este ministerio tiene problemas con el reloj y con el tiempo. Lo vimos ahora en nuestro hermano Jairo, hay abundancia de palabras. Eso es lo bonito del ministerio, que hay tanto para dar que hay veces el tiempo no alcanza. Entonces el pastor tuvo a bien que el tema se le diera seguimiento y continuidad hoy domingo. Entonces los que vinieron, que quedaron con los apuntes por inconclusos, hoy van a ser capaces, Dios mediante, de agregar un poquito más a lo que se estudió en esa oportunidad. Primero los Corintios capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Diga, el evangelio. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí viene el evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando escuchamos la palabra evangelio, tal vez tenemos tanta religión en la mente que pensamos en aleluya, aleluya, gloria, gloria. Pensamos en un cristiano vestido formal, en una persona vestida formalmente con la Biblia debajo del brazo. Pensamos en reprender demonios, se nos vienen una cantidad de cosas y pensamos que eso es el evangelio. No, yo no me meto a eso. ¿A qué? No al evangelio, pero ¿qué es el evangelio? No, el evangelio es decir aleluya, aleluya, gloria, gloria, hermano. Hoy, por la gracia del Señor, vamos a entender un poquito más lo que es el evangelio. Y en el pasaje que acabamos de abrir, se dice que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, no por los de Él, sino por los nuestros. Hermano, eso lo he escuchado yo muchísimas veces. Y como que uno no siente ni frío ni calor cuando escucha estas cosas. Pero resulta que aquí a Dios le plació encerrar todas las riquezas de la sabiduría en este mensaje, que para el hombre natural parece locura, parece cosa de despreciar, de desechar. Especialmente si tú tienes un nivel académico alto, si eres universitario, tienes posgrado, si tienes maestría. Tú como que esperas algo más sofisticado que esto. Nosotros pensamos así cuando no entendemos el evangelio, porque no hay nada más sofisticado en este planeta a nivel de sabiduría que la sabiduría que Dios dejó en su palabra a través del evangelio. Pensamos así porque no entendemos, no sabemos lo que es el evangelio. En una de las canciones que Dios nos dio aquí, se cantaba ahorita, no hubo un cambio de religión. No es que yo era católico, decían, y ahora soy evangélico.
La riqueza del evangelio está en entender qué fue lo que pasó en la muerte de Jesús. Tú y yo tenemos el resto de la vida para averiguar eso y el resto de la eternidad. En la medida que tú vas apropiándote de qué ocurrió ahí, lo vas entendiendo más, tú te vas fortaleciendo y tú vas entendiendo que no hay otro mensaje sino ese, y que ese es el que se debe predicar. Y como decía nuestro pastor, todo mensaje que salga de un púlpito debe desprenderse de lo que pasó en la cruz y volver a ese mensaje, porque todo apunta allí, todo sale de allí y todo apunta allí. Hermanos, este es el mensaje más importante que hay. Decíamos que este es el mensaje, o en la cruz, lo que ocurrió en la cruz garantiza que tú y yo tenemos provisión para todas y cada una de las necesidades que podamos tener. Ojo, necesidades, no deseos, porque hay veces confundimos los deseos y los anhelos con nuestras necesidades. Dios sabe lo que necesitamos. La cruz, lo que ocurrió en la cruz, cuando tú lo entiendas, tú sabrás que ahí Dios dio provisión para que todos tus problemas, todas tus necesidades fueran satisfechas allí. No se queda nada por fuera. Si se quedara algo por fuera, si hubiese un solo problema, si hubiese una sola necesidad que la cruz no pueda satisfacer, entonces Dios no es Dios y lo que Cristo hizo no vale. Todo. Piense en enfermedades físicas, en enfermedades mentales, piense en deudas, en finanzas, piense en tu carrera profesional, en tu futuro matrimonial, en la crianza de los hijos. Todo y cada una de las áreas de nuestra vida, el evangelio lo atraviesa y lo cruza por lo que Cristo hizo en la cruz. Y tú tienes garantizado, si tú entiendes esto, si tú lo recibes por la fe y si tú te apropias de eso, que en Cristo tú tendrás la solución para todo. No tal vez como tú te imaginas que va a ser, sino a la manera de Él. Pero solución hay. Hermano, ¿y de dónde usted saca que de la cruz y del sacrificio que Cristo hizo ahí, nosotros tenemos garantizado que todas las cosas para nuestras necesidades están allí? Vamos a Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31. Me dicen amén cuando lleguemos allí. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Es una pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Dónde lo entregó? En la cruz. Lo entregó, ¿por quién? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él algunas cosas? Todas, ahí entra todo, no queda nada. Y yo decía el viernes, tú piensa en cualquier necesidad que te pueda venir a la mente. Necesidad de sanidad física, necesidad de dones espirituales, porque los dones se desprenden de Él. Si Cristo no hubiese muerto, tú y yo no tuviéramos acceso a los dones ni al fruto del Espíritu del que el hermano hablaba ahorita. Toda necesidad, sea en este tiempo, en este presente siglo malo o en el siglo venidero, se garantizó allí. Líos legales, líos judiciales, lo que tú tengas. Hermano, pero la cruz sirve para todo eso, sí sirve para todo eso, y por eso era que Pablo se gloriaba en eso y no en otra cosa. Porque él se le fue revelado lo mismo que nos está siendo revelado a nosotros, que en la cruz está todo. Y él dijo una vez que él desechó todo y todo lo tuvo por basura. Y alguna vez escuché que el original dice todo lo tuvo por estiércol, con tal de ganar el conocimiento de Cristo. Él quería entender cada día más qué era lo que había pasado. Y ese es el llamado que tú y yo tenemos. Tenemos que estudiar, tenemos que meditar. Este es el mensaje que hace que tú te enamores de Cristo. Hay veces decimos, Señor, yo no te amo como debiera. Tú te examinas y tú reconoces que en momentos y pasajes de tu vida, tú amas ciertas cosas, ciertas personas, ciertas actividades, ciertos hobbies, más que a Cristo. Y eso se demuestra en las decisiones que tú tomas. Dejas a Cristo de lado y tú dices, Señor, yo quiero amarte más, yo quiero amarte más. Bueno, una manera de amar más es dedicarte a pensar qué fue lo que pasó, a escudriñarlo, y Dios te va ampliando la revelación y tú te vas enamorando de Cristo.
¿Dónde está eso? No lo busque, pero está en 2 Corintios 5:14. Ese pasaje todos lo sabemos aquí, los que llevamos un tiempito de estar viniendo. 2 Corintios 5:14. Y verás que sí lo conoces. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Pero mira de dónde viene el enamoramiento de Pablo y el enamoramiento tuyo hacia Cristo. Mira de dónde viene. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, es nuestro motor. Dice, pensando esto. O sea que hay que pensar, hay que poner a trabajar la mente, hay que dedicarle tiempo a la meditación de esto. Si tú no le dedicas tiempo a esto, olvídate que tu amor por Cristo no se va a incrementar, no se va a incrementar. Porque habrá otras cosas que ocupen ese lugar, que ocupen tu mente y tú te vas a enamorar de esas otras cosas. Primera carta del apóstol Juan, creo en 2:15, dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tu corazón y el mío no son lo suficientemente grandes como para amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Tú no tienes esa capacidad. Si tú amas a uno, excluyes al otro. Lo dice la palabra. Entonces, si tú te quieres enamorar de Cristo, tú tienes que pensar en esto. Mira lo que pensaba Pablo. Pensando esto, verso 14, estamos en el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿viste que hay que pensar en la muerte de ese uno, de Cristo? Luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Aquí está el evangelio, que leímos en el primer pasaje, muerte por nuestros pecados y resurrección. Hay que pensar, ¿qué tanto le estás dedicando, qué tanto tiempo le estás dedicando a meditar qué ocurrió en la cruz del Calvario? Esto garantiza que tú y yo nos enamoremos de Cristo. Hermano, ¿y qué pasa si no amo a Cristo? Mira lo que pasa, mira el peligro de no amar a Jesucristo. Estás ahí en Corintios, en 2 Corintios. Devuélvete, por favor, a 1 Corintios. Una carta antes, verso 16, capítulo 16, el último. Y entenderás por qué hay que amar a Jesucristo. Estamos en el 16, 1 Corintios 16, verso 22. Pablo creo que se estaba despidiendo aquí, ya había escrito la carta y mira lo que el Espíritu lo impulsa a decir aquí. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y ustedes dirán, yo nunca he escuchado esa palabra. Algunos de ustedes, ¿saben lo que significa la palabra anatema? Maldito. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Y tú dices, eso es fuerte, eso es un insulto, eso no tiene ni el más mínimo propósito de insultarte ni de ofenderte. Eso te está revelando una verdad que es verificable, que es científicamente y espiritualmente corroborable. El que no ama a Jesucristo está bajo maldición. Hermano, ¿y qué es estar bajo maldición? Bueno, no hay tiempo, pero si tú vas a Deuteronomio capítulo 28, ese capítulo tiene 68 versículos, creo. Los 14 primeros hablan de bendición y los 54 que vienen hablan de las maldiciones. Tú léetelo y sabrás lo que es estar bajo maldición. Y aplícatelo a tu vida, compáralo con la forma en que tú estás viviendo y lo que te está pasando y tú sabrás si estás bajo maldición. No, yo no te voy a explicar aquí lo que es estar bajo maldición porque está ahí ampliamente, 54 versículos. Tú lo lees y lo vas aplicando a tu familia y a ti y sabrás. Pero la raíz de todas esas maldiciones es la desobediencia, el no amar a Jesús. ¿Será importante que nosotros lleguemos a enamorarnos de Jesús entonces? O sea, no hay otro camino. La única forma de librarte de la maldición es amando a Cristo. Pero tú a Cristo no lo vas a amar si no entiendes el Evangelio. Y no entiendes el Evangelio si no sabes lo que pasó en la cruz y no sabes lo que implica la resurrección de Jesucristo. Por eso es que Pablo por allá en los Gálatas dijo una vez, si alguien viene predicando un evangelio diferente, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Eso que decía el pastor hace un momento, a alguien al que escuche con oídos desapercibidos y de manera casual, le puede sonar a arrogancia. Como alguien que yo invité una vez y
Y después dijo, no, pero es que ahí se creen exclusivos, se creen que son los únicos y que las demás iglesias no saben nada. No, nosotros no creemos eso. Nosotros sabemos que Dios tiene su gente y que tiene un remanente. Pero no podemos negar que es difícil. Tú tienes que buscar con lupa quién es el que está predicando el evangelio. Y yo lo digo con autoridad porque yo recorrí todo tipo de denominación aquí en Barranquilla y en otras ciudades donde Dios me llevó. Y yo sé que aquí se predica el verdadero evangelio. Aquí no estamos bajo anatema. Dale un aplauso al Señor. Hermanos preciosos, yo visité, yo tengo un trasfondo bautista, visité Pentecostal, Asambleas de Dios y todos son hermanos nuestros, pero pocos, si pudiera decir pocos, tienen esta revelación. Y esta revelación es la que te enamora de Jesús, es la que garantiza que el amor de Cristo, tú puedas decir, me constriñe pensando esto. Entonces hoy, esta mañana, lo que nos queda de tiempo, vamos a pensar qué fue lo que pasó en la cruz. Tú vas a entender mejor el evangelio y te vas a dar cuenta que aquí no hay religión. Que esto no es que yo me voy a meter a eso, me voy a meter a viejo. No te vas a meter a nada. A ti te van a incorporar a la familia de la fe. A ti te van a adoptar como hijo de Dios. A ti te van a dar una nueva mente, un nuevo corazón. A ti te van a dar un nuevo estilo de vida. A ti te van a trasladar de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto no tiene nada que ver con religión. Cuando tú descubres esto, tú eres feliz, tú eres bienaventurado. Pase lo que esté pasando el Niágara en bicicleta, tú tienes visión de lo eterno, tú tienes visión del siglo venidero, tú sabes que tú eres extranjero y peregrino en esta tierra. Eso nada tiene que ver con religión. Entonces, entender esto, qué fue lo que ocurrió en la cruz, es lo que te lleva a ti. Hoy vamos a escuchar varios pasajes y tú los vas a constatar con tu vista cuando leas. Pero la frase más común o de las más comunes y con sus variantes es, aquí saqué una recopilación, por nuestros pecados, murió por nosotros, murió y resucitó por ellos, lo entregó por todos nosotros, herido por nuestras rebeliones, cargó en él el pecado de todos nosotros, por nosotros lo hizo pecado, hecho por nosotros maldición, gustó la muerte por nosotros. Por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Todo es por. Ese por usted lo va a entender en los diferentes versículos que vamos a leer de dos posibles maneras. En algunas veces va a ser en lugar de, o sea, en lugar tuyo, el cambio de posición que hubo. En otros va a ser a causa de o debido a. Dios te va a dar inteligencia y vas a saber en cuál pasaje significa una cosa y en cuál significa la otra. Pero en todo caso, lo que pasó en la cruz, Cristo no lo sufrió por él. Él lo sufrió por ti y por mí. Ahí está la muestra más grande de amor. ¿Qué ocurrió en la cruz? Se habla, y a muchos autores han hablado de esto. Esta revelación, nosotros no somos exclusivos en la revelación. Pablo lo entendió. Y de ahí todo el que ha sido levantado por Dios ha entendido esto. En la cruz ocurrió un cambio de posición o de lugar. Alguien dijo, quítate tú que me voy a poner yo. Quítate tú que me voy a poner yo. Mira lo que dice, escúchalo. Dice, si uno murió por todos, ese uno es Jesucristo, murió en lugar de todos. Cristo dijo, tú mereces la muerte, pero quítate que yo me voy a poner. Yo voy a recibir lo que por justicia tú te mereces. Todo lo malo que tú te merezcas, Joao, yo lo voy a recibir por justicia, quítate. Yo lo voy a soportar por amor a ti, para que todo el bien, la bondad, la bendición del Padre que yo, dice Jesucristo, me merezco por justicia, porque Cristo es el único perfecto e intachable, tú la recibas sin merecerla. Entonces en la cruz ocurrió una transacción que tú tienes que empezar a estudiarla, a entenderla, un trueque, un intercambio. Dios no estaba obligado a hacer ese intercambio. Cristo no estaba obligado. Nosotros no estábamos ni siquiera en posición de reclamarle a Dios, manda a tu hijo. No sabíamos ni siquiera que Él lo tenía en sus planes. Porque recuerden, esto fue arreglado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo no sabíamos, no teníamos parte ni suerte en este asunto. Lo único que pusimos nosotros fue la maldad y el pecado.
Dios no estaba obligado, tú no estabas en capacidad de pedirle a Dios, Dios, hazlo. Es más, tú y yo ni siquiera hubiésemos sido capaces de llegar a entender esto si Él no nos lo revela. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Y por eso es que se llama el evangelio de la gracia. Gracia es todo aquello que tú y yo no nos merecemos por justicia. Tú y yo no nos merecemos ser bendecidos con toda bendición espiritual. Tú y yo no nos merecemos ser sanos por la llaga de Jesús. Tú y yo no nos merecemos ser enriquecidos en todas las cosas. Por justicia, si nos ponen en una balanza, nosotros no merecemos nada de eso. Y el evangelio, que significa buenas nuevas o buenas noticias, se llama el evangelio de la gracia porque es la buena noticia de que a ti te han dado excelentísimas, preciosísimas promesas sobre las cuales está fundada el nuevo pacto sin que tú las merezcas. Ese es el evangelio que Dios nos regaló aquí. El único que hay, porque no hay otro, se llama el evangelio de la gracia. Cristo en la cruz recibió todo el castigo, toda la retribución, toda la ira de Dios que tú y yo merecíamos, para que tú y yo pudiésemos recibir toda la bendición y todos los beneficios que solamente por sus méritos es posible alcanzar. Esto te cambia a ti la manera de orar. Ya tú no vas de manera altiva y de manera soberbia a la presencia de Dios. Señor, respóndeme, Padre, dame mi esposa rápido que estoy desesperado. ¿Y por qué te la tengo que dar? Porque yo hice 40 días de ayuno. Estás obligado. No, Dios no está obligado por los 40 días de ayuno que yo haga. Dios está obligado es por el sacrificio que Cristo hizo. Eso es lo único que nosotros nos da pie, y sobre esa base es que podemos venir confiadamente al trono de su gracia, no sobre otra base. Ahora, para no dejar cabo suelto, hermano, o sea que no hay que orar ni ayunar, no. El Señor te está curando aquí es contra el orgullo y contra la soberbia al orar, al ayunar, al vigilar, al leer la palabra. Tú lo vas a hacer no porque vas a ganar puntos con el Señor. Ya los puntos los ganó Jesucristo. Tú lo vas a hacer porque esos son los canales que Dios estableció después de la muerte de Jesús para que tú y yo nos acercáramos a Él. Eso te llena a ti de humildad, eso te llena a ti de gratitud. Mira, el miércoles Dios nos hablaba de la santidad de Dios. Dios es tan bueno que compartiendo con unos hermanos, yo le decía en la primera parte del mensaje, yo estaba temblando porque yo decía, nos presentaban la santidad de Dios como algo terrible, como lo que es, algo que si tú te expones a eso te mata. Y yo decía, Señor, ¿y ahora cómo me voy a acercar a ti? Como por la primera media hora del mensaje, yo decía, ¿cómo me acerco? Yo tengo hasta miedo de orar ya, hacer que Dios me mate. Pero al final el Espíritu, como no deja cabos sueltos, habló de un término que se llama la inmanencia de Dios. O sea que Dios, aunque está en una dimensión donde tú no tienes acceso a Él, Él se hizo accesible a nosotros. Y tú puedes venir a Él confiadamente. ¿Y sabes qué? Él se manifestó a través de su Hijo Jesucristo, del que está aquí en esta mañana. Hermanos, si no fuera por Jesucristo, tú y yo estuviéramos fritos. Tú y yo no nos podríamos acercar a Dios. Entonces yo entendí, yo le di gracias a Dios por la vida de Harley, porque primero Dios me asustó. Porque es bueno que uno se asuste, pero después me quitó el susto y digo, gracias a Dios por Jesucristo. Gracias por Jesucristo, porque por Él me puedo acercar a un Dios que es 3 veces santo. Y que te mata si tú entras a la presencia de Él como te da la gana. Iba matando a Moisés en una ocasión porque Moisés no hizo algo que él le había pedido a Moisés. ¿Recuerdas ese pasaje, cierto? A los sacerdotes que entraran como les diera. Entonces tú no puedes entrar aquí al servicio de oración o al servicio de adoración como tú quieras. Es por el mérito, por la sangre preciosa de Jesucristo. No hay otra base. Dios te bendice sobre el sacrificio y el mérito de Jesús o no te bendice. Así que olvídate de eso de que llama y pacta, de que ofrenda esto, que Dios no está obligado a nada. Él lo hace por amor. Y tú y yo tenemos que entender eso. Tenemos que bajarnos de la nube en la que la religión nos ha montado, si es que todavía estamos montados en la nube. Ahora, hay que averiguar y comprender lo que Cristo logró. Esa es una fuente inagotable de sabiduría yo tengo aquí. Pero tú no sabrás qué fue lo que Cristo logró hasta que tú no sepas en qué situación estabas tú y estaba yo cuando nacimos en este planeta. Hay una culpa que toda la raza humana comparte.
de nacimiento. No es que tú naces y adquieres esa culpa o te vuelves culpable en la medida en que la sociedad te va afectando. No, de nacimiento. Hay una culpa que compartimos todos. La gente que está en una alta esfera social como la gente que está en los estratos más bajos. El que tiene maestría, doctorado, posgrado y el que nunca ha ido a la escuela. El cantante más famoso que se ha ganado Grammys por aquí, Grammys por allá, o el profesor de inglés que pocos lo conocen. El que viste la maglia rosa en el Giro de Italia. Así es, Fabián, maglia rosa. Como el que pedalea todos los días para irse para el trabajo. Todos los seres humanos compartimos una culpa. Ahí estamos engavetados todos. Premio Nobel, presidente de la República, tú y yo. En el primer nacimiento. Tú tienes que saber cuál es esa culpa. Y tú tienes que saber qué representa que tú seas culpable de eso. Vete al Evangelio según San Juan, por favor. Capítulo 16. Y ahorita te pruebo por la Biblia que son todos. Yo no quise ofender al líder del Giro de Italia o al que se ha ganado 3 balones de oro o tantas Champions League. Yo no quiero ofenderlos a ellos. Hermano, lo que hay veces nos parece más ofensivo en la Biblia no tiene la intención de ofender, tiene la intención es de mostrarte una realidad. Porque es la verdad la que te hace libre. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, Dios no es enemigo tuyo, mi hermano, ni es enemigo mío. Él te dice las cosas, te parecen fuertes porque tu naturaleza es la que es enemiga de Dios. Pero esto de que estás bajo maldición si no amas a Cristo no tiene el propósito de ofender a nadie. Si tú estás aquí por primera vez, no te estamos ofendiendo, te estamos haciendo un bien. Porque es el mismo bien que Dios nos ha hecho a nosotros. Juan capítulo 16, versículo 8. Cristo estaba hablando, estaba profetizando de la venida del Espíritu Santo. Él iba a morir, iba a cumplir con de lo que vamos a hablar ahora y después iba a subir a los cielos y venía el Espíritu Santo. Mira lo que dice. Verso 8, hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando del Espíritu. Cuando el Espíritu venga, ese es el trabajo de Él, convencerte a ti y a mí de pecado, de que somos pecadores. De justicia y de juicio. Mira, no hay predicador sobre la tierra que te pueda convencer a ti que tú eres pecador. Nadie te puede convencer. Por muy elocuente que sea, por mucha buena fraseología que sea, a ti no hay quien te convenza de que tú eres pecador. Ese es un trabajo exclusivo del Espíritu Santo. O sea que si tú en esta mañana sales convencido de que tú eres un pecador por naturaleza, el Espíritu habló por mi boca. Porque yo no tengo la capacidad de convencerte a ti. Dios tuvo que usar a alguien para convencerme a mí, pero ese alguien fue usado por el Espíritu Santo porque este trabajo es del Espíritu Santo. Mira, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira la definición de pecado. De pecado por cuanto ¿qué? No creen en mí. Ese es el pecado que comparte toda la humanidad. Los que te mencioné ahorita, presidentes de la República, indigentes, todo el mundo. ¿Y de dónde viene eso, mi hermano? Bueno, eso se llama incredulidad. ¿Tú recuerdas aquella serie que el Señor nos dio aquí, la incredulidad? Que es el pecado, es la mamá o el papá de los pecados. ¿Dónde adquieres tú la incredulidad? ¿Se la aprendes a tus padres? No, eso viene pegadito a tu carne, a tus huesos. De nacimiento. Dice la palabra en Romanos que Dios una vez tuvo la verdad, pero dice que la cambió por la mentira. Hubo una transacción. Esa transacción ocurrió en Génesis. Recuerda cuando el diablo tentó a la primera pareja que eran perfectos. Y le dijo, con que Dios ha dicho que no comáis del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sembró la duda y dice que Adán y Eva comieron del fruto, que se dice que es una manzana, que es una pera, pero lo que se comieron fue un conocimiento. Ese conocimiento entra y se manifiesta a través de una naturaleza que es descreída de Dios. Diga, descreída de Dios. A partir de ese momento de Adán y Eva se apoderó una naturaleza que desconfía de Dios.
una naturaleza que no le cree ni cinco a Dios, que se esconde de Dios. Recuerda que la primera reacción fue esconderse, ¿cierto? Que si Dios dice A, la naturaleza de ellos decía B, pero como ellos eran los originales, y después de la caída es que ellos empezaron a multiplicarse. Todas las copias, los que vinieron después, vinieron con la misma marquita. Los que trabajan en litografía y los que no trabajan en litografía y en impresión saben que si una plancha o si un original se mancha o se daña, toda copia que salga de ahí sale dañada. Todo el que viene de Adán y Eva viene dañadito de fábrica. ¿Tú de dónde vienes? De Adán y Eva, en tu primer nacimiento. Por eso es que dice la palabra que es necesario que nazcamos de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, o sea, de Adán y Eva, carne es. Ahora tú necesitas nacer es del Espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice por allá Cristo en otra parte, la carne para nada aprovecha. Aquí por la gracia de Dios decimos que tenemos identificada la carne, pero también se nos ha dado la herramienta para combatirla, o las herramientas para combatirla. Entonces, el pecado, tú tienes que entender que el pecado tuyo y el mío es que tú naces de fábrica, de bebé. Lo que pasa es que cuando estás bebé no se nota, pero es cuestión de tiempo en lo que tú vas creciendo, donde esa naturaleza, ese pecado tuyo, la Biblia lo llama pecado, no lo llama debilidad, no lo llama error, no lo llama pecado, lo llama iniquidad, lo llama maldad, lo llama inmundicia. Se empieza a manifestar. Dios te dice, haz esto, tú dices, no me parece. Es una naturaleza, la mejor forma de definirla es una naturaleza descreída de Dios, es una desconfianza natural, nadie te la tiene que enseñar. Y te lo voy a probar, es decir, que tú de todo consejo que viene de la boca de Dios, tú desconfías con recelo. Tú dices, no me parece, yo no creo que sea así. Ahí se manifiesta el mayor pecado del hombre, la incredulidad. Ahora, ¿quieres más evidencia? Vamos a Isaías capítulo 53 para que veas cómo se manifiesta ese pecado de incredulidad, esa naturaleza adámica en cada uno de nosotros y cuál es el pago que uno merece por ella. Isaías 53 capítulo 6. ¿Estamos allí? Entonces, estamos entendiendo que el pecado es incredulidad, ¿cierto? Descreídos de Dios somos por naturaleza. Y ahí estás incluido tú. No me mires así que tú estás incluido ahí también y yo también. En Adán, en nuestro primer nacimiento. Hermano, pero si Adán yo no lo conocí. Pero Adán tú lo conociste en tus papás, en tu abuelo, en tu tío y en todo el que tú ves alrededor. Ahí está Adán porque todos venimos de allí. Se dañó el original y tú y yo que somos copias estamos dañaditos de fábrica. No es que tú naces bueno y la sociedad te corrompe, no, tú naces corrupto ya. Hermano, eso es fuerte, no te estoy insultando, te estoy manifestando una verdad. Dale gracias a Dios porque no te estamos escondiendo la verdad. Mira cómo se manifiesta ese pecado que tú traes de fábrica. En la medida en que tú vas creciendo, y tú lo ves en los niños, tú que eres padre, tú sabes lo que tú tienes que lidiar con el niño. Dice, algunos de nosotros nos descarriamos. ¿Quiénes? Todos, ahí entra el de la maglia rosa y todo el mundo y todo su combo. Por eso es que ahorita te decía los diferentes estratos, ahí entra todo el mundo. Como ovejas, cada cual se apartó, ¿por dónde? Por su camino. Esa incredulidad que tú traes de fábrica es la que te lleva a escoger el estilo de vida que tú escoges. Es la que te lleva a escoger el camino que tú escogiste en la vida y que yo escogí en la vida por muchos años. No es otra cosa. Y eso se constituye en culpa, en pecado para nosotros. Dice, se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que lo que compartimos tú y yo con el resto de la humanidad es la naturaleza adámica que nos lleva a tomar nuestros propios caminos. Y decíamos ese día, no, eso se manifiesta clarito, yo te traigo las evidencias, yo me preocupo por traer las evidencias. El Espíritu me dice, trae evidencia, no inventes nada. ¿Dónde se manifiesta que tú cogiste tu propio camino? En la forma en que tú vives y las cosas que tú decides y que yo decido cuando no conocemos a Cristo. Y cuidado ya conociendo a Cristo. La forma en que tú manejas el dinero, ese es tu camino.
Dime una cosa, tú y yo, cuando sabemos que Dios dice que Él es el dueño del oro y de la plata, diga, el dueño del oro y de la plata. O sea que las libras esterlinas son de Él, los pesos son de Él, el yen, todo lo que sea dinero es de Él. ¿Tendremos nosotros autoridad para decir, yo voy a invertir la plata en lo que yo quiera? ¿O estaremos obligados a preguntarle a Él, ¿cómo quieres que yo invierta mi dinero? Tu naturaleza descreída de Dios, cuando escucha esto que dice, mía es del oro y mía es la plata, tu naturaleza dice, eso no es así porque yo soy el que sudo, yo soy el que trabajo de sol a sol. La plata es mía y lo mío es mío y nadie me lo quita. Y Dios dice, no, la plata es mía y yo soy el que te voy a decir qué es lo que vas a hacer con ella. De primerito me tienes que honrar a mí con tus bienes. De primerito me tienes que honrar a mí, pero ya eso a tu naturaleza descreída no le parece. No, yo, da la plata para el ministerio, para que el pastor viva bien y mande en carro y viaje y esto, yo. La naturaleza adámica manifestándose. Dios después te dice, bueno, yo te doy para que me honres, te doy abundantemente para que suplas tus necesidades y después lo que te quede para que compartas con el hambriento. ¿A ti no te parece? No, que trabaje, lo mío es mío, ¿yo para qué voy a dar? Ese es tu camino y ese es el mío cuando no conocemos. Ahí se manifiesta la rebeldía del hombre. La plata de Dios. No, la plata es mía y por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, bebidas y bailando. Ese es tu camino y ese es el mío cuando no nos sometemos al señorío de Cristo. Y Dios te deja. Pero tarde o temprano llega un cuello de botella, llega un nudo del que no puedes salir, no tienes escapatoria ni para allá, ni para acá, ni para adelante, ni para atrás. Ay, hermano, está tirando puya con alguien que le contó. No, estoy hablando de mí porque eso lo viví yo. Por más de 7 años hice con mi plata, con la plata del Señor lo que yo quise. Y hoy le doy la razón a Él, que el camino de Él es mejor que el mío. Él es tan bendito, tan bueno que se apiadó de mí, produjo arrepentimiento en mí y me dijo, ven, yo te voy a guiar, yo te voy a enseñar a manejar las finanzas, yo te voy a enseñar primero, dame a mí. Parece que estuviera restando, pero no está restando porque yo reprenderé, por ti yo voy a reprender al devorador. La forma en que vistes, ese es tu camino. No, yo visto como me da la gana, la mercancía hay que mostrarla, porque hay que mostrarla para vender, hay que mostrar. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si Cristo te compró, ya tú no puedes vestir como te da la gana, ni yo tampoco. Hay muchas modas ahora que muestran, decía alguien, muestran todo menos buen gusto. ¿De dónde heredamos eso que no sabemos vestir? Adán y Eva. ¿Sabe? Cuando ellos cayeron, cuando ellos permitieron la entrada de eso, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se hicieron un vestido, fueron del sastre y se hicieron así, asado. Y Dios los vio y dijo, no, eso no, esa forma de vestir no la acepto yo. Mira, aquí yo te voy a hacer otro vestido. Y este es el que vas a llevar. O sea que tu forma de vestir revela si tú estás siguiendo tu propio camino o el camino de Dios. Cada quien se descarría. Yo visto como me da la gana. Dicen algunos. Bueno, cuando tú vas conociendo estas cosas, tú dices que por esto hay un precio que lo pagó Cristo. Y si tú no aceptas ese precio, si tú no te arrepientes, te va a tocar a ti terminar en el infierno. Hermano, eso es fuerte, pero es real. A mí el que me la hace, me la paga. ¿Tú has escuchado eso, verdad? Yo soy cristiano, pero no marrano. Yo soy manso, pero no menso. ¿En qué versículo está eso? Mira lo que está en la Biblia. Mira el consejo de Dios, del que tu naturaleza desconfía. El consejo de Dios dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿A ti ese consejo no te parece? Entonces tú decides, voy a coger mi camino. No, a mí el que me la hace, me la paga y voy a comprar un revólver, porque a mí ninguno me ningunea. Ese es tu camino y por eso eres culpable. Maridos, ¿dónde están los esposos aquí? Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Estás amando a tu esposa como Dios te dice? Ese es el camino.
Sí, hermano, yo la amo, yo la abrazo cada vez que la veo. 20 veces al día le digo te amo, te quiero. Cuando paso por al lado de ella y está en la cocina le doy una caricia, un te quiero, soy delicado con ella. Besitos aquí, besitos acá. ¿Estás seguro que esa es la manera? Hay muchos incrédulos que hacen eso y hasta más. Y no están amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Vamos a poner un desviito aquí, vamos a donde está ese pasaje para hablarles algo a los esposos, algo puntual. Efesios capítulo 5, versículo 24. Si hay alguien aquí que por alguna razón está maltratando a la esposa, está siendo áspero con ella, le queda difícil seguir el modelo de Cristo. En esta hora el Señor te va a alumbrar y te va a decir dónde es que puedes estar fallando. Efesios 5, 24 dice, ¿estamos allí? Efesios capítulo 5, verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas. ¿Casadas están aquí? Lo estén a sus maridos en todo. Mira aquí dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿El cómo quién lo pone? Dios es el que pone el cómo. Vamos a ver cuál es ese cómo. Y se entregó a sí mismo por ella, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Diga, por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esposo que estás aquí, escúchame bien. Hermano, usted no tiene autoridad porque usted no está casado. Yo tengo autoridad porque está escrito en la Biblia. Si tú ves manchas y arrugas en tu esposa, no física, no manchas en la piel, sino en el carácter, y ves que no está perfeccionada y estás maltratándola y siendo áspero con ella, es culpa tuya, no es culpa de ella, porque tú eres llamado a santificarla. Y mira cómo santifica Cristo a la iglesia por la palabra. Estás estudiando la Biblia con ella, se la estás enseñando, le estás dedicando tiempo a que con lo que recibes en la intimidad y en el secreto de Dios le dices, mi amor, vamos a sentarnos aquí, mira lo que recibí del Señor hoy. Y haces de eso una disciplina y te ejercitas para eso. La esposa que anhelas la vas a tener, porque toda mancha y toda arruga en su carácter y en su defecto es santificado por la palabra. Yo sé que hay parejas que le da pena orar enfrente de la otra. Y no me digan que no, porque así es. No, ora tú allá y yo oro acá en el cuarto, porque cada quien tiene que... No. Eres llamado esposo a sentar a tu esposa y a tus hijos. Mira, mi amor, esto fue lo que Dios me reveló hoy. Estudié, escuché al pastor, el Señor me amplió la visión. Vamos a estudiar aquí. Y en ese proceso, tú cumples el mandamiento de amar a Cristo, de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Estás llamado a santificarlo. O sea, que si no tienes la esposa que tú sueñas es por culpa tuya. Que no le eches... Porque la palabra está, el recurso está para que tú la santifiques y para que ella llegue a tener el carácter que tú quieres que tenga. Y más que tú, que Dios quiere que tenga. Hermano, esos son nuestros caminos. ¿Cómo es que dice? Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Producto de la naturaleza pecaminosa con la que tú naces. Todos nos descarriamos como ovejas. Y dice por nuestro camino, y dice la palabra que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino ¿de qué? Pero aquí en esta mañana está el que no quiere que tú mueras, el que no quiere que tú termines en el infierno y el que te dice en esta mañana, ven a mí porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Es como Cristo te dice. Hoy está aquí el que te dice, oveja, si estás descarriado, si estás descarriada, te dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta está aquí en esta mañana. Entonces ese desviarte por tu camino te hace culpable ante Dios. Así no hayas matado nunca, así no hayas robado. Así no hayas adulterado, así no hayas... Pero el hecho de vivir como te da la gana de espaldas a Cristo te hace acreedor de eso. La buena noticia del Evangelio, ¿cuál es? Que no tienes que pagar. Porque aquí en esta mañana está el que pagó con su propia sangre, con su propia vida, una vida de obediencia, sin mancha, sin arrugas, se entregó
para recibir el castigo que tú y yo nos merecíamos. Alguien lo describió como un glorioso intercambio, otros lo dicen un divino intercambio, pero como quiera es un intercambio. Es un intercambio. Y tú y yo estamos llamados a aceptarlo. Una vez lo entendemos, no tenemos otra opción, tenemos que aceptar la manera de Él. Y la evidencia que Él tiene contra nosotros de que el camino de Él es el correcto y no el de nosotros, es la cantidad de líos en los que tú y yo nos hemos metido a lo largo de la vida. Si tu camino fuera correcto, tú no estuvieras ni en la mitad de los líos en los que estás metido hoy. O en los que te metiste en el pasado como a mí, que ya Dios te sacó y te ha ido sacando. Entonces esta palabra es verdad, esto no es mentira, esto no es una historieta, esto no es un chiste, esto es la verdad revelada. Ahora, yo recibí, ahora sí vamos a entrar en el tema, después de la breve introducción. Le decía yo a mi pastor allí, cuando estaba ministrando el hermano Jairo Moreno, le dije, pastor, ¿será hijo suyo? Esa era la introducción, mi hermano, para que puedas entender qué fue lo que ocurrió en la cruz. Toda la retribución, todo el castigo, toda la maldad que tú y yo nos merecemos por justicia, Cristo lo recibió. Hermano, pero es que eso parece tan sencillo y tan complicado a la vez. ¿Será que hay algo más? No es eso. Hay que aceptarlo así. Se dice que hay varios beneficios o varios aspectos, de ese intercambio. El viernes pasado cubrimos 3. No te voy a decir todavía cuáles 3 cubrimos, pero te voy a llevar al primer aspecto de ese intercambio. Vamos a Isaías capítulo 53. Y vamos a estar yendo y regresando a Isaías 53:10. Hermanos, no se asusten, vamos a terminar a tiempo, no se preocupen que el Señor está en control. Eso de que estábamos empezando, sí es verdad, pero vamos a terminar a tiempo. Isaías 53:10 dice, hablando de Jesucristo, aunque en ese pasaje no aparece el nombre de Jesucristo, tú sabes que es Jesucristo porque después los autores del Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, citaban este pasaje de Isaías 53 y se lo atribuían a Jesucristo. Por eso es que sabemos que aunque en Isaías no se habla de Jesucristo, es Él el que le dio cumplimiento a eso. Oye, y esto se escribió como unos 700, 800 años antes de que pasara lo que ocurrió en la cruz. Esto es lo que nos da base a nosotros para saber que este libro es confiable. Te pregunto, ¿por qué crees en la Biblia? Porque hay una cantidad de profecías que se dieron 800, miles de años antes y se cumplieron al pie de la letra. Tú tienes pie para creer que este libro no miente. Dice, con todo esto, verso 10, estamos allí. El Señor quiso quebrantarlo. ¿A quién? A Jesús, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida, la de él, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Quédate en expiación por el pecado. Tal vez es un término bien técnico del Antiguo Testamento. Nosotros no estamos familiarizados con eso. Pero una forma en que tú lo entiendas puede ser así. Cuando haya puesto su vida en ofrenda por el pecado. O sea, él ofrendó su vida para pagar por esa rebeldía tuya y mía, que cogimos por donde nos dio la gana, porque eso fue lo que heredamos de Adán. Dice, cuando él haya puesto su vida por el pecado, en expiación por el pecado, tú tienes que entender, y Dios utilizaba a la hermana Iris el viernes, y me daba otro cortecito. Resulta que aquí se está refiriendo al sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Si tú lees por allá en Levítico, resulta que periódicamente el pueblo se presentaba ante el sacerdote. Era la manera que Dios había establecido. Había acumulado pecados tal vez por un año, entonces merecía la muerte, porque la palabra dice, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que tú y yo nos merecemos por justicia. Entonces Dios decía, bueno, yo no te quiero matar a ti porque te amo, pero tengo que castigar a alguien, porque tu pecado no puede quedar impune. Entonces tú te presentabas con un corderito, con un macho cabrío, con un toro, y le confesabas tus pecados al sacerdote. Yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice esto, lloraba si era el asunto. ¿Sabes qué hacía el sacerdote? El sacerdote sabía que tú merecías la muerte. Él, mientras tú confesabas, él ponía la mano
sobre el animal. Y había como especie de una transferencia. Esta es la palabra que mi hermana me dio. Había una transferencia. Los pecados del pecador, valga la redundancia, eran transferidos a la ovejita que tenía que ser sin mancha y sin arruga. No tenía que tener ningún defecto. No había hecho nada malo. Y después que los pecados eran transferidos, ¿sabe qué hacía el sacerdote? Mataba al animal y dejaba con vida al hombre. Ahí había un intercambio, había un trueque. O sea, la vida del animal por la vida del hombre. Y ese era el sistema, eso se hacía año tras año y año tras año. Y no sé si había, porque yo no soy muy versado en eso, si había otras épocas, otras circunstancias, en que aparte del día de la expiación, que era un día nacional, había otras épocas en que tú hacías lo mismo si habías pecado. Pero ese era básicamente el ritual. Se transferían los pecados del ser humano hacia el animal y moría. Ahora, por el Nuevo Testamento, tú y yo sabemos que esa sangre no quitaba el pecado. Como decía nuestro pastor, ¿eso por qué Dios lo instituyó si él sabía que no quitaba el pecado? Porque eso era un símbolo profético que apuntaba a Jesucristo, que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sí lo quita, ese no lo deja. Cuando tú leas el Antiguo Testamento, tú tienes que leerlo con los lentes de la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo y al autor de los Hebreos. Tú no puedes llegar al Antiguo Testamento como tú quieras. Te lo voy a leer para ganar tiempo. Pero en esos sacrificios de los que yo estaba hablando ahora, cada año se hace memoria de los pecados. Este era anual, la expiación por el pecado era anual. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo, allá en el libro de Isaías, del libro está escrito de mí. Y después Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, ese sí quita el pecado del mundo. Entonces mira lo que ocurría. En el sacerdocio levítico Dios te daba la ilustración, te daba el símbolo de lo que iba a pasar en la cruz. Había una transferencia. Se pasaba el pecado para el animal y la inocencia del animal te recaía a ti y tú salías sonriente, perdonado. ¿Qué mérito hiciste tú ahí? Nada. En la cruz ocurrió exactamente lo mismo. Cristo, su inocencia, su integralidad, sin tacha, sin mancha, sin arruga, su santidad, Él la ofrendó por pago por el pecado tuyo y mío. Y si tú recibes eso por la fe, tú sales sonriente de esta reunión en esta mañana. Y sales con la seguridad y con la convicción de que tienes vida eterna. No por nada bueno que tú hayas hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz. Por el mérito que Él hizo en la cruz. Hay varios aspectos de ese intercambio. Vamos a darte el primero. Se dice pecado por justicia. Hubo un intercambio. Cristo tomó mis pecados y me dio su justicia. ¿Dónde está eso, mi hermano? Vete a 2 Corintios capítulo 5, verso 21. 2 Corintios 5, 21. ¿Estamos allí? Todavía escucho paginitas. Hermano, Dios está hablando. 5:21, 2 Corintios dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El primer aspecto de la transacción que hubo, del intercambio que quiero tocar es pecado por justicia. Mira que yo te dije que en los pasajes que íbamos a ver era por nosotros, por ustedes, por los pecadores, por esto. Siempre era a causa de nuestros pecados o en lugar de nosotros que Él hacía lo que hacía. O lo que hizo en la cruz. No tenía pecado y se hizo pecado para que tú y yo fuéramos justificados. ¿Qué es eso de justicia? Rectitud. O sea que si tú sabes que tú no has vivido una vida recta y que nunca la podrás vivir, si tú llegas a Cristo y aceptas lo que Él hizo, Dios te imputa a ti la justicia de Cristo, te declara a ti como si tú fueses recto y justo y como si nunca hubieras hecho nada malo, si tú lo recibes por la fe.
Hermano, ¿y eso qué implica? Que yo salgo contento y vivo como me da la gana después porque ya Dios me declaró justo. No. Dios te la imputa, pero tú, en la medida que Él te va renovando la mente, tú te vas apropiando de esa justicia y eso se va manifestando en tu carácter, se va manifestando en la forma en que tú convives con tus vecinos, en la forma en que tratas a la esposa. O sea, hay una imputación, te declaran justo, pero de ahí en adelante tú tienes que aplicar fe para apropiarse. Y el pastor lo decía ahorita, Dios a través del pastor. Porque en el evangelio, ¿la qué? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que, como nos han dicho aquí, tienes que empezar creyendo que así fue y salir de aquí justificado, pero tienes que seguir creyendo para manifestar esa justicia, no para irte a pecar y a vivir como te da la gana. Porque si eso haces, demuestra que no has recibido la justicia de Dios, no has recibido la justificación de Dios. Entonces quiero que repitas conmigo, lo voy a leer yo primero y después tú lo repites conmigo. Dice, Jesús fue hecho pecado con mi pecado para que yo fuese hecho justo con su justicia. ¿Estamos listos? Dígalo, dice mi para que sepas que es contigo y conmigo. Dice, Jesús fue hecho pecado con mi pecado. Para que yo fuese hecho justo con su justicia. No es con la justicia tuya. Así que si tú estás aquí, fuiste ampón, fuiste criminal o estás tratando de dejar algo que tú sabes que está en el terreno de la injusticia y que te taladra la mente, te llena de culpa, te hace estar en mala conciencia, sabes que has fallado, sabes que aunque no te han descubierto, sabes que estás mal, el que te puede justificar está aquí. Hermano, ¿qué tengo que hacer? Ya dijimos que es por la fe, pero si quieres algo más, tienes que anhelarlo, tienes que tener hambre, tienes que tener sed de ser justo, porque la palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia, porque ellos serán saciados. El que sacia está aquí en esta mañana. Él puede borrar todos tus pecados y salir por esa puerta sabiendo que tú has sido justificado. Que no importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido, no importa quién hayas defraudado, el Señor te puede declarar justo si tú aceptas por la fe lo que Él te está diciendo en esta mañana. Él murió en la cruz para que tú y yo fuésemos justificados. Por aquí es por donde se debe empezar, hermano. Recuerda que la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Esa que alcanzó Él en la cruz es la que tienes que venir a buscar cada domingo, cada miércoles, cada lunes. Y todas las demás cosas, la deuda que tiene, el pagadiario esto, el banco aquel, las finanzas para matricular a tus hijos, el Señor te las añade después. ¿Cómo? No sé, pero Él te las añade. Porque Él está comprometido con lo que hizo su Hijo Jesucristo. La justicia de primero, la del reino de los cielos. Dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por delante la justicia, no la tuya, sino la de Cristo. Así que hermanos, hoy hay arrepentimiento, hoy hay salvación, hoy hay perdón disponible para todos nosotros por los méritos de Jesucristo. Aquí los que vinieron el viernes saben que aquí es donde estamos retomando, ¿cierto? Veo que están tomando apuntes. Segundo aspecto del intercambio que el Señor quiere que compartamos hoy. Diga, maldición por bendición. En la cruz hubo una transferencia, óigase bien, fue en la cruz, por eso es que tú te tienes que gloriar es en la cruz. Cuando vayas a compartir tienes que poner la cruz de primero, la muerte y la resurrección de Cristo. Hubo un intercambio, un trueque. Cristo recibe las maldiciones que yo merecía y que tú merecías para que tú y yo podamos disfrutar de toda bendición espiritual. Diga, de toda. Vete a Deuteronomio capítulo 21 y te muestro algo. Capítulo 21, verso 22. Son instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel. Y recuerda, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento apunta ¿hacia quién? Hacia Cristo. Era el método pedagógico que Dios utilizó para enseñarle a la raza humana a través de miles de años qué era lo que iba a pasar en la cruz. Hermano, en la cruz pasaron cosas gloriosas que si tú no eres consciente de eso, tú te pierdes los beneficios. Tú eres hijo, pero vives como si fueras esclavo. Porque no conoces los beneficios de lo que Él alcanzó por ti. Entonces no lo adoras con entendimiento. Tienes que fingir que, oh Dios, tú eres bueno, tú eres sin igual, pero tú no sabes ni por qué es bueno.
porque no entienden, no han meditado en estas cosas. Le dedicamos hay veces más tiempo a la Europa League, al campeonato de la Liga Europea en España, y no a meditar en estas cosas. Cuando el Señor te agarra la mente, mi hermano, tú vas a darte cuenta que nadie te tiene que imponer que reduzcas el tiempo que le dedicas a la televisión. Eso se va reduciendo solito. Porque tú desarrollas una pasión y una hambre por estas verdades, que tú apenas tienes un chancecito libre. Tú enseguida abres la palabra, estudias, revisas los mensajes, haces esto porque quieres aprender más y quieres entender más. Ya la novelita del artista vallenato, que está aquí, que está allá, que juega premio esto, premio eso, pierde valor. Y no porque nadie te lo imponga, sino el Espíritu te da convicción de que lo que tiene valor eterno fue lo que hizo Cristo. Hermanos, lo que hizo Cristo en la cruz tiene implicaciones universales. Hay un pasaje que yo encontré. O sea que aquí en el Gólgota se decidió no solamente el destino y el futuro tuyo y mío de la raza humana, sino del universo entero. Piensa los que saben de esto, los científicos, en galaxias, en tantas galaxias, que está a tantos años luz, en soles por aquí, estrellas por allá. Cristo decidió el futuro de ese montón de galaxias en la cruz. Decidió el destino. Mira lo que dice, no lo vayas a buscar, te lo voy a leer. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él, mira, no por medio de otro, reconciliar consigo todas las cosas. Oiga, todo es todo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Viste que la cruz está en todo. Los cielos, la Biblia, bueno, hay unos teólogos que discuten cuántos cielos hay, si hay 7, si hay, por la revelación de Pablo, por lo menos hay 3 cielos. Pablo fue llevado al 3er cielo. Si hay más o no, no sé, pero por lo menos hay 3. Y eso incluye en las galaxias. Y Dios, algo que yo no entiendo, reconcilió a las galaxias y a los planetas con Él por medio del sacrificio que hizo en la cruz. Eso es tremendo. Eso es como para tú quedarte ahí habitando en esta revelación y escudriñando y sacándole más juguito y más sustancia. Deuteronomio 21:22, maldición por bendición. Ese es otro aspecto de la transacción, de la transferencia, del intercambio. 21:22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, eso es Dios dando instrucciones, y lo colgareis en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque ¿qué? Maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. O sea, el que era colgado en un madero estaba bajo maldición. Cristo no había hecho nada digno de muerte, porque esto era para aquellos que eran dignos de muerte, ¿cierto? ¿Viste las especificaciones? O sea, esto era para ti y para mí, para ti y para mí. Gálatas 3, ¿cómo retoma Pablo esto? Por eso es que te digo, tú tienes que dejar que Pablo, los apóstoles, Pedro te expliquen el Antiguo Testamento. Gálatas 3, versos 13 y 14. Tú no puedes leer la Biblia como a ti te dé la gana y como a mí me dé la gana. Tú tienes que esperar que a través del líder que Dios levantó aquí, Dios nos vaya direccionando. Este tema es el que va por aquí, métete por acá. Y hay que ser sumiso, hay que ser humilde. Por mucho que tú estudies e investigues por tu cuenta, sométete a lo que el Espíritu está diciendo en este momento. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Hecho por quién? ¿Viste el aspecto del intercambio? Ese por puedes traducirlo tú ahí como a causa de nosotros o en lugar de nosotros, pero no era por Él. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, allá en Deuteronomio, que lo acabaste de leer, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Cristo se hizo maldición, fue en la cruz. Todo ocurrió en la cruz. Cristo hizo cosas grandes antes de la cruz. Pero hoy nos estamos centrando en lo que ocurrió en la cruz. Fue en la cruz donde Él se hizo maldición. Fue en la cruz donde Él se hizo pecado para que tú fueras justificado. Se hizo maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, mira, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Tenía que hacerlo? No. ¿Te consultó a ti? No.
¿Sabías tú que lo iba a hacer? No. ¿Por qué lo hizo? Por gracia. Por eso se llama el Evangelio de la Gracia. Yo te dije ahorita, si quieres saber qué es estar bajo maldición, léete Deuteronomio, ¿qué dije? 28, ¿cierto? Los 54 últimos versículos y sabrás. Bueno, Cristo se hizo todo eso en la cruz para que tú y yo no vivamos así. No, hermano, es que si usted supiera, porque a mí me echaron brujería, yo creo que yo bebí baba de sapo y me están leyendo el tabaco porque yo siento un dolor de cabeza y la oración del pájaro macuá, Jehová reprenda o el Señor reprenda al pájaro macuá y al que inspira la oración. Porque en Cristo tú tienes la capacidad, la posibilidad, gracias a su gracia, de ser libre de toda maldición. Que arena de muerto, hermano, que me echaron ahí, arena de una camionada, una volquetada. Bueno, busca y véndesela al de la ferretería para que lucres algo, haz lo que sea. Pero si tú pones tu fe en Jesucristo, cualquier maldición que haya venido sobre tu vida por tu propio pecado, por los pecados de tu papá, de tu mamá, por lo que te echaron, por lo que bebiste, por lo que sea, eso se cancela hoy en el nombre de Jesús. Lo tienes que recibir por la fe. Porque Él se hizo por nosotros maldición, no para que heredásemos maldición, sino para que la bendición de Abraham nos fuera dada a nosotros. Y recuerda lo que dice el apóstol Pablo, hemos sido bendecidos ¿con qué? Con toda bendición espiritual. No hay lugar para la maldición en Cristo Jesús. Tercer aspecto. Antes de eso tenemos que sellarlo en el corazón, como decía nuestra hermana Mari García el viernes y para que sigamos meditando. Mira la confesión que hay que hacer para ayudar a sellar esto. La voy a decir y después la dices tú. Jesús fue hecho maldición para que yo recibiera la bendición. Sencillo. Puedes repetirlo. Jesús fue hecho maldición para que yo recibiera bendición. Hermano, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pactar y diezmar para que eso sea una realidad? No, 1000 veces no. Tienes que aceptarlo por la fe porque escrito está. El justo por la fe vivirá. Es tan fácil que la naturaleza tuya rebelde te pone a dudar. No, pero es que yo, de pronto como Simón, vamos a ver con cuánto compro yo esos beneficios. No tienes que comprarlo. Un corazón contrito y humillado, decía el Espíritu a través de nuestro hermano, el Señor no lo desprecia. Si tú quieres estos beneficios, si tú sabes que has vivido bajo maldición, si tú sabes que has vivido en pecado, esos beneficios tú los puedes obtener en esta mañana rindiéndole tu corazón al señorío de Jesucristo, porque Él fue el que pagó. Él no te va a despreciar, Él no te va a echar, Él no te va a decir, mira, tú ya pasaste el tope, tú pasaste el límite, tú lo que hiciste, eso ya nadie te salva de ahí. No, sí hay salvación porque Él pagó por todo. Tercero, vituperio por gloria. Hermano, ¿y eso de vituperio qué es? Bueno, es el término bíblico que se utiliza en la traducción. Vituperio, si tú lo buscas, tiene varios significados, pero el que quiero resaltar aquí es vergüenza pública. ¿Tú has pasado vergüenzas alguna vez? Piensa la vez que tú has querido que trágame tierra. Bueno, Cristo estuvo dispuesto a ser expuesto a vergüenza pública, a vituperio, para que tú y yo alcanzáramos la gloria de Dios. Voy a leer rapidito y después te digo dónde está para que no te distraigas. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Quédate nada más con la última partecita para resaltar que lo que Cristo vivió en la cruz fue una infamia, fue un vituperio, fue una vergüenza pública. Yo decía el viernes y comentaba que Jesús no fue crucificado con el cobertizo que le ponen, el trapo que le ponen en las imágenes o en las películas. Él fue crucificado desnudo. Eso es vergonzoso. Y Él estuvo dispuesto a sufrir ese vituperio. Dice la palabra en Romanos, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Romanos 15:3 es la última cita que di y la anterior está en Hebreos 6 del 4 al 6. Hebreos 6 del 4 al 6 y Romanos 15:3.
habla de que lo que Cristo vivió fue una infamia, fue un vituperio, fue una vergüenza pública. Pero Él no se agradó a sí mismo. Él dijo, yo los amo a ellos tanto. Yo amo a la gente que viene al ministerio de la reconciliación. Y que todo su vituperio, todas sus ofensas, todo lo que quieran hacer para avergonzarme, que recaiga sobre mí para yo poderlos llevar a la gloria de mi Padre. Dale un aplauso al Señor. Vamos a probar que sí, Él padeció el vituperio para llevarnos a la gloria. Y con este punto terminamos. Dice Hebreos 2:12, ese sí quiero que lo busques. Hebreos 2:12. Dice, perdón, 2:10. Vamos a leer desde el 10 mejor. ¿Estamos allí? Y creo que este lo leyó al inicio nuestra pastora cuando estaba abriendo el servicio en la coordinación. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son algunas cosas, todas las cosas, o sea, por Jesús, y por quien todas las cosas, por Dios, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria, perfeccionase por aflicciones en la cruz al autor de la salvación de ellos. Cristo sufre el vituperio, sufre la vergüenza para llevarte a la gloria. Hermano, tal vez no hay vituperio más fuerte que el de las personas que han sido abusadas sexualmente, o psicológicamente o verbalmente, que tu papá te maltrató de pequeño, y que tu papá te decía tú no sirves para nada, que tu papá te entregó para que te criara otra persona. Tú vas creciendo con esa vergüenza, con ese vituperio, con infamia, como tú lo quieras llamar. Y tú tienes la opción de coger tu camino o escoger el de Cristo. Coger tu camino y volverte amargado, resentido, deprimido. Renegar por todo. O decir, Señor, yo te entrego este sentimiento de vergüenza, de trauma que me causaron esta persona, Padre. Yo perdono porque yo sé que tú experimentaste algo peor. Tú experimentaste no solamente mi vituperio, sino el de todo el mundo para que yo fuese llevado a tu gloria, Señor. Yo recibo por la fe tu gloria, Señor, y me desligo de todo sentimiento y de todo trauma. Entonces vamos a hacer la última confesión, que dice, Jesús soportó mi vergüenza para que yo pudiera participar de su gloria. Y no vivir acomplejado, que yo soy chiquito, que yo soy maluco, que tengo el pelo así, que tengo esto, que tengo lo otro. No, tú estás en gloria si estás en Cristo. Puedes repetir, Jesús soportó mi vergüenza para que yo pudiera participar de su gloria. Hermanos, hay otros aspectos. Si tú viniste el viernes, sabes que hoy hemos completado 6 aspectos del intercambio. Quedan pendientes 2 y recibimos que el Espíritu a través de cualquiera de los vasos que está aquí nos ahonda, nos amplía el panorama. Pero lo que te tienes que llevar hoy es que hoy hay salvación disponible para ti. Hoy hay perdón disponible para ti. Hoy hay sanidad disponible para ti. Hoy hay justicia disponible para ti. Hoy hay gloria disponible para ti. Gracias al intercambio glorioso que ocurrió en la cruz. Dale un aplauso al Señor, al Dios que murió por nosotros. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.